dice así: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese el ungido del Señor. Ahorita me puse a pensar y a meditar qué palabra Dios quiere, y me llegó esta historia a mi mente. El Espíritu Santo me ministró, la busqué y quisiera traer esta reflexión con el tema: espera en silencio y verás tu milagro. Y es su tema: Simeón, un hombre que estaba escondido. ¿Por qué le dicen que estaba escondido en la Biblia? O sea, se dice que estaba escondido porque no se había hablado de él hasta este momento. ¿Y cuál es el proceso de esperar? El proceso de esperar es un proceso que es difícil. Esperar es algo que, valga la redundancia, desespera. Esperar es algo que muchas veces nos incomoda. Esperar, estoy hablando de esperar en Dios. Esperar en Dios es muchas veces tener aparentemente resultados en nuestras manos y no poder hacerlo porque estamos esperando en Dios y le estamos dando la confianza a Dios. Esperar en silencio, pero ahora esperar en silencio. ¿Qué significa esto? Esperar en silencio significa que solamente mi almohada y yo sabrán las lágrimas que broto. Solamente el silencio y la soledad sabrán lo que pasa en mi corazón. Esperar en silencio conlleva muchas cualidades en nosotros, ¿verdad? Que muchas veces se hace difícil el camino cuando esperamos en silencio. Cuando esperamos en silencio, muchas veces nos llama ese mejor amigo, ese familiar, ese padre, ese amigo, ese hermano, y nos quiere, y le queremos contar. Pero hicimos un pacto, hicimos un trato con el Señor que íbamos a esperar en silencio y que íbamos a confiar en Él. Porque vale la pena esperar en Dios. Ahora, según la palabra, este hombre había estado mucho tiempo orando en secreto. Eso nos lo da la palabra que leímos. Había estado mucho tiempo a sola con Dios. Había estado mucho tiempo esperando su promesa en silencio. Había estado mucho tiempo confiando en Dios. Y algo que me llama la atención, que dice la palabra en el versículo 25, que se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte hasta que viese el ungido de Dios en sus manos. Ahora, esto era el ambiente que había en Simeón mientras esperaba en silencio. Ahora, ¿cuáles son algunas cualidades que tenemos de Simeón? Se dice que era un hombre justo. ¿Qué me enseña esto? Que el que yo sea justo o el que yo sea un buen hermano era piadoso, también dice el versículo. Que el que yo sea justo o el que yo sea un buen hermano, eso no me quita de que yo no tenga que esperar en silencio. Eso no me exonera del tiempo. Eso no me exonera de que mi milagro tenga que esperar. El que yo sea justo o el que yo sea un buen hermano, el que yo ayude, el que usted sea una sierva, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de las damas, que son las que más aquí, que cuando una hermana le dice cocíname, le hace ese moro, le hace ese locrio, le hace esa arepa que hacen ¿verdad? Esas damas de Baní. Gloria a Dios por esas damas. Eso no te va a exonerar de que el proceso de Dios se cumpla en su tiempo. Ahora, dice que esperaba la consolación de Israel. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es muy importante que mientras yo espero mi milagro en silencio, mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Es muy importante que mientras yo espero mi milagro en silencio, mi compañero es el Espíritu Santo. Es muy importante que mientras yo espero mi milagro en silencio, esa persona, ese amigo secreto es el Espíritu Santo. Es importante que mientras yo espero en silencio, sea el Espíritu Santo el que camine conmigo en el silencio, porque ese Espíritu Santo nunca me va a traicionar. Ese Espíritu Santo nunca va a divulgar lo que sabe de mí. Ese Espíritu Santo
siempre va a ser mi ayuda idónea, va a estar conmigo. La palabra no menciona cuánto tiempo estuvo este hombre esperando en silencio, pero según los eruditos, los exégetas de la palabra, se dice que este hombre posiblemente era un anciano de la ley, perdón, era un anciano de Dios. O sea, que había estado quizá mucho tiempo, lo que es lo que no quieren saber. Muchos de nosotros, yo no sé por cuánto tiempo hemos estado esperando. No sé si hemos estado esperando en silencio. No sé a quién le hemos contado nuestros planes. No sé a quiénes le hemos encontrado nuestras lágrimas, nuestro llorar, nuestro sufrir. Quizá muchos digan, pero bueno, entonces que tengo 10 años esperando mi milagro. Simeón esperó su tiempo. Abraham esperó su tiempo. Moisés esperó su tiempo. No hay un hombre de la Biblia que esté plasmado en la Biblia, un hombre de Dios que no haya esperado en el silencio el propósito de Dios. Pero cuando se cumplió el propósito, entonces entonces valió la pena esperar. Dice el 27, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. O sea, que este hombre se movía por el Espíritu Santo. Es muy importante que mientras yo espere mi milagro, yo no me mueva por las emociones que me llegan a mi mente. Porque muchas veces las emociones quizás sea ir a llorar donde Josecito, pero lo que el Espíritu Santo quiere es que yo me quede a llorar con él. Muchas veces mis emociones sean textear en Facebook los planes que tengo, pero el Espíritu Santo quiere que yo texte con él. Muchas veces las emociones quieren que yo me desespere, pero el Espíritu Santo me dice espera. Muchas veces las emociones quieren que yo me rinda, pero el Espíritu Santo te dice confía. Muchas veces las emociones quieren que yo deje todo ahí, pero el Espíritu Santo te dice, tú puedes conmigo porque yo te voy a ayudar. O sea, y era movido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando esperamos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y es importante tener esta cualidad de Simeón. Movernos por el Espíritu Santo de Dios. Pero movernos por el Espíritu Santo de Dios tiene muchas consecuencias y tiene muchas características importantes que vale la pena destacar algunas. Movernos por el Espíritu Santo de Dios va a ser una ayuda, pero esa ayuda al mismo tiempo va a crear en nosotros un sacrificio. ¿Por qué? Porque movernos con el Espíritu Santo de Dios muchas veces te va a hacer que los últimos 20 pesos que te quedan, te va a llegar el sentimiento a tu mente, ve y dáselo a tu hermano. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. A todos quizá no ha pasado, quizá a algunos no. Moverse por el Espíritu Santo de Dios, esto está como estamos ahora mismo en esta nevada, y tú miras por la ventana y que de repente te llegue el Espíritu Santo y dice, ve y cuélale y dale un jengibre y llévaselo a Sara y a Rafael, que te ha dado muchos jengibres, porque siempre lo hacen en la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, porque quizás la mente de Rafael y de Sara es solamente un ejemplo de están, wow, Dios mío, cuánto quisiera un jengibre. Y Dios, para demostrar que es un Dios que está vivo y que vale la pena servirle, Dios entonces me mueve a mí a llevarle ese jengibre a él. Es solamente un ejemplo. Moverse por el Espíritu Santo de Dios trae beneficio, pero también beneficio al ejemplo que puse a Sara y a Rafael, que clamaron y recibieron. Pero me está hecho el sacrificio a mí de llevarlo allá. Pero ese sacrificio entonces también trae beneficio, porque dice la palabra de Dios que es mejor dar que recibir. Cuando damos, estamos siendo más bendecidos que a quien le damos, porque eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, hemos hablado de esperar en Dios. Hemos hablado del sacrificio de esperar. Hemos hablado de las lágrimas que cuesta esperar. Hemos hablado de lo que duele esperar. Hemos hablado de lo que sufrimos por esperar. Hemos hablado de ese silencio que tenemos que guardarlo dentro de nosotros y no hacer más. Hemos hablado de eso que te está pasando ahora mismo por tu mente y dices, wow, pero hay muchas cosas que yo le he sufrido en silencio. ¿Ha valido la pena? Te digo 100% que sí que ha valido la pena. Porque llegará el tiempo en que aquellas oraciones que tú has hecho en la esquinita de tu casa, aquellas lágrimas que has llorado en tu cama, aquellas lágrimas que te has levantado a las 3 de la mañana a orar, Dios cumplirá algún día
y te glorificará entonces en público. Porque no podemos ser como esos hombres que voceamos en público. ¿De qué no vale? Si Dios quiere que tengamos, o sea, esperar en silencio es sinónimo de intimidad con Dios. Esperar en silencio es sinónimo de, de tener esa relación entre Dios y yo. Entonces, ahora, ¿cuál entonces es el resultado, el beneficio de esperar en silencio? ¿Cuál es el beneficio de llorar? ¿Cuál es el beneficio de sufrir? ¿Cuál es el beneficio de esas lágrimas que has estado brotando por tus ojos? Sí, a ti que me está escuchando. He dicho, wow, pero nadie me está escuchando, Señor. Nadie ha venido a mi casa. Nadie viene a verme. Nadie viene a visitarme. Yo estoy sufriendo solo. Nadie me ayuda con el problema que tengo con mi pareja, con mi esposo. Nadie me ayuda con el problema de que tengo con mi esposa. Nadie me ayuda con el problema de que tengo con el vecino. Te quiero decir algo. Sí te están ayudando. Si hay un Espíritu Santo que te está dando fuerza. Tal vez no ha ido el pastor a darte fuerza, pero el Espíritu Santo ha estado contigo y no te ha dejado sola o solo ni un solo día de tu vida. Sí te han estado ayudando. Sí, ha habido un Dios supliéndote la fuerza necesaria que tú necesitas para el proceso que está pasando en tu vida. Pero Wellington, es que no ha sido fácil, tú me dirás. Sí, no ha sido fácil, pero Dios ha estado contigo. En ningún momento Dios te ha dejado solo. Porque mira lo que dice este hombre. Mira lo que dice el versículo que leímos. Déjame buscarlo. Aquí dice: he aquí en Jerusalén había un hombre llamado Simeón. Era justo y piadoso y el Espíritu Santo estaba con él. Eso no lo exoneró del proceso. Dice, y le había sido revelado que no vería muerte antes que viera el ungido del Señor. ¿Qué me enseña esto? ¿Cómo yo hago una aplicación hoy al 9 de febrero del 2021 a las 8:57 de la noche? ¿Cómo yo hago una aplicación ahora a lo que estamos escuchando la mayoría de la iglesia Remanso de Paz? Que esa palabra que Dios te prometió se van a cumplir. Que tal vez te has enfermado y diga, no la voy a ver, sí la vas a ver. Porque lo que Dios prometió lo cumplirá. Y lo que Dios prometió que lo iba a hacer aquí en USA, aquí en Estados Unidos, aquí en la iglesia donde servimos, ahí Dios lo va a cumplir porque Dios no miente. Lo que Dios prometió que va a hacer contigo, lo va a cumplir. Pero es importante esperar el tiempo perfecto y adecuado de Dios. Si nos movemos un segundo más, un día más, tal vez dañamos todo el proceso de muchos años que hemos estado esperando. Quizás Simeón había visto muchos niños. Quizás Simeón había visto muchos recién nacidos. Cándida, van 13 minutos. No me quiero pasar. Quizás Simeón había visto muchos niños recién nacidos que habían nacido en ese instante y la emoción le dijo, ese es. Pero el Espíritu Santo le decía, ese no es. ¿Qué te quiero decir? Quizás en este tiempo has visto muchos que aparentemente es la señal de que el propósito se cumplió, pero no te lleves muchas veces de las emociones, llévate siempre del Espíritu Santo de Dios, que es el que te va a confirmar cuándo es tu tiempo. No podemos dar ni un solo paso fuera del propósito de Dios, porque entonces dañamos el proceso. Dice, y este hombre justo y piadoso dice, no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Este hombre estuvo esperando años, días, meses, tiempo. Quizá iba a la iglesia todos los días, pero no veía su milagro, no veía su propósito. Ahora llegó el día, lo que dice aquí, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron, ¿movido por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No fue movido por el hermano que lo llamó, por la emoción. No fue movido por un post que vio en Facebook. No fue movido por un post que vio en Twitter, en Instagram. Fue movido por él. Y le dijo, y cuando los padres del niño lo trajeron para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en su brazo al niño diciendo, ahora despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras.
Y esto llama mucho mi atención ya para entrar al proceso ya final. Dice que tomó al niño en sus manos. Punto número 1, para terminar. Dame darte 4 puntos para terminar. Punto número 1, tomó al niño en sus manos. ¿Qué significa esto? Esto es que va a llegar el tiempo donde tú vas a tener la promesa en tus manos, porque quizá tú dirás, en nuestra mente finita de nosotros los humanos, fuera del Espíritu Santo, pensando como un humano normal, dirá, pero ¿para qué vale la pena de tener mi milagro si ya voy a morir? Es lo que vemos si leemos esto rápidamente. Vale la pena ver si ya me voy a morir ya mañana. Eso piensa cuando pensamos en nuestra mente, en nuestra carne. Ahora, cuando penetramos esta escritura, entonces nos damos cuenta de algo precioso, hermana Cándida. Que tomó el niño en sus manos. O sea que cuando yo tengo mi promesa en mis manos, significa que ya el propósito de Dios se cumplió, porque tengo ese propósito en mis manos. Ya ni aún la muerte me importa, porque ya yo me muevo según lo que yo quiera hacer con mi propósito. Ya Dios me prometió que me iba a dar X cosa. Ya lo tengo en mis manos. Ya lo que pase de ahí para adelante a mí no me importa. Porque dice Pablo que Pablo decía que para mí el morir o el vivir es lo mismo. Porque cuando vivimos el propósito de Dios, vivimos cada día para hacer el propósito de Dios. Dice que lo tenía en sus manos. Tenía que ver el propósito personal, familiar, ministerial, económico, académico en nuestras manos hecho realidad. Eso es tener el niño en nuestras manos. Ya cuando vemos ya que lo que Dios prometió se cumplió, ya lo que Wellington es, no me importa, porque ya estoy viendo a mis hijos caminando con Cristo. Ya lo que Dios quiere hacer de ahí para adelante conmigo, ya es extra. Ya va a ser bendiciones extra. Yo no sé si tú me estás entendiendo. El punto número 2. Bendijo a Dios diciendo, despide a tu siervo en paz conforme a tus palabras. Fíjate en esto, que esto hay que tenerlo bien claro. Él no bendijo a Jesús. Él bendijo a María y a José porque Dios es la bendición. No podemos bendecir a la bendición. Dios es la bendición propia. Cuando el propósito se cumple en nosotros, antes de morir, daremos fruto de esa promesa. Ya el hombre que aparentemente estaba para morir, ya estaba dando fruto de la promesa que Dios le prometió que vería antes de morir. Cuando este propósito se cumple, seremos de bendición para los que nos ayudaron a llegar al propósito. Cándida me ayudó a llegar a X propósito. Ahora ella me llevó a ese propósito. Dios la usó para llevarme allá. Ahora yo voy a hacer de bendición para Cándida y para los que vienen detrás de Cándida y para los que están al lado de Cándida. Seremos bendición para los que nos ayudaron a llegar al propósito, para nuestra familia y para todo lo que nos rodea. Eso seremos cuando el propósito de Dios se cumpla, esperándolo al tiempo de Dios. Si no lo esperamos al tiempo de Dios, entonces será un dolor de cabeza, entonces para los que nos rodean. Y yo te pregunto, ¿qué quiere ser? ¿Bendición o dolor de cabeza? ¿Problema o dolor de cabeza? Entonces, vale la pena esperar en Dios. 18 minutos, Cándida, acabo. 3, dice, conforme a tus palabras. El punto número 3, dice la palabra, conforme a tus palabras. Cuando el propósito de Dios se cumpla, ya no vamos a depender de nada menos, de nada más. Ya nada va a importar que no sea la palabra de Dios. Ya lo que el mundo se está acabando, ya el COVID-19 se está llevando el mundo. Yo no dependo del COVID, yo dependo de la palabra de Dios. Ya ganaron los demócratas. Yo no dependo de los demócratas ni de los republicanos. Yo dependo de Dios. Ya viene un gobierno anti-inmigrante. Yo no dependo del gobierno anti-inmigrante. Yo dependo de la palabra que Dios dijo que se cumplió o que se va a cumplir. Conforme a tus palabras, dijo. Dice, porque mis ojos verán tu salvación. Cuando el propósito de la promesa se cumple, ya más nada es más grande que esa promesa cumplida. Solamente Dios. Ya Dios va a seguir dando bendiciones y bendiciones. Ya lo más importante para nuestra vida es que se cumpla, que se siga cumpliendo el propósito de Dios en nosotros. Podría seguir hablando más de estos versos y profundizando más, pero esto es corto. Para culminar, la promesa de Dios, sin desesperarnos. Dios te dio la palabra. Dios te dio la promesa. Dios te lo ha confirmado varias veces.
pero Dios no te ha confirmado el tiempo que tienes que esperar para ver esa promesa. Dar un paso. Tenemos que imitar a Simeón, caminar y vivir bajo esa promesa que Dios nos dio. Caminar y vivir bajo esa promesa que Dios hizo. Caminar y vivir bajo, esperar en Dios. Que Wellington me va a molestar, sí, te va a molestar. A Moisés le molestó por mucho tiempo, pero vale la pena. A Jacob molestó mucho tiempo esperar su promesa, pero valió la pena. Todo lo que han esperado las promesas del Señor han tenido que llorar, han tenido que sufrir, han tenido que estar en situaciones que no querían estar, pero al final vieron la promesa de Dios cumplida y Dios se glorificó en ellos y vivieron con Dios en el propósito que Él puso en ellos para siempre. El que la promesa no se haya cumplido no significa que no se va a cumplir, sino significa que Dios te está procesando para cuando llegue la promesa, sepa cómo actuar en medio de ella. Significa que Dios te está dando cualidades, Dios te está dando fortaleza, propósitos, para que cuando llegue el día de la promesa, entonces tú